Hey, hey, ¿qué tal familia? Los volvemos a saludar desde nuestras instalaciones con esta serie de videos hablando con nuestra psicóloga Paula. Este capítulo en particular vamos a tocar un tema de qué tan importante o qué beneficios trae tener una mascota para una persona adulta. Como ya lo hicimos en el capítulo anterior, vamos a hablar sobre todos los beneficios que trae un peludito amigo para las personas más mayores de nuestro hogar. Quédate hasta el final y no olvides darle suscribir, darle a la campanita y no te pierdas nada de nuestro contenido, que lo hacemos con mucho cariño para todos ustedes. Dios los bendiga y bienvenidos. Ok familia, nos encontramos acá, estamos con Paula. ¿Qué tal, Paula? Muy bien, gracias, Santi. Estamos en esta maratón de videos para ustedes, hablando con ella, que es una psicóloga que es fundamental en nuestro criadero. En capítulos anteriores tratamos los temas sobre los niños, que son las personas más jóvenes dentro de nuestro núcleo familiar. Pero no podemos dejar por demás los adultos, nuestros papás o los abuelos que viven con nosotros, ya que a estas personas adultas también tienen ciertos beneficios al adquirir una mascota, que no siempre son los mismos que el de un niño, ¿cierto? Así es. Empecemos, creería yo, por el más importante. Luego de tener una vida súper ajetreada y todo, llegamos como a un punto de jubilación en el que ya pues nos tendemos a sentir un poco más solos, o el acompañamiento pues que teníamos con todas las personas ya no es el mismo, ¿cierto? ¿Cómo un adulto puede hacerle frente a esto con una mascota? Bueno, las mascotas entonces empiezan a jugar un papel súper importante después del retiro laboral de las personas, o no necesariamente retiro laboral, sino cuando ya todos los hijos han migrado de la familia y la pareja puede quedar sola, o con la muerte del cónyuge e incluso después de haber migrado todos los hijos de la familia. Entonces, tenemos una persona que siendo un adulto mayor queda solo en casa. La mascota empieza a ser un punto importante o un referente para gestionar todas las emociones. Le hace sentirse acompañado, no le hace sentirse solo, y algo muy importante, le hace sentirse también útil dentro de un nuevo contexto que lo reta a aprender diferentes formas de manejar su día a día. Y esto también se ve, pues, o se repercute en alguna interacción social, ya que coloquemos el ejemplo de que ya los hijos no están, como pues es normal, se van, hacen su vida y queda, por decir algo, la pareja. Entonces cambian sus hábitos, por decir algo, de fines de semana, de salir a pasear con el cachorrito, incluso, como lo dijimos en el primer video de esta sección, lo adoptan como su perrijo. Y ya como no tienen pues a los hijos del matrimonio, se encargan de adoptar a un peludito como estos. ¿Es verdad, cierto? Claro que sí. Mira, después del retiro laboral, las personas de alguna manera disponen de un montón de tiempo que muchas de ellas no saben cómo gestionarlo. Esto incluso genera una crisis muy importante donde muchas de ellas pueden tener algunos episodios de ansiedad o de depresión al no saber qué hacer en el día a día, después de haber tenido una larga trayectoria de rutinas a nivel laboral que les implicaba desplazamiento a diferentes lugares y contacto con distintas personas. Una mascota es importante porque en ese momento empieza a ayudarle a utilizar adecuadamente su día. Se desplaza con ella a diferentes cosas que necesita la mascota, como comprar los alimentos, ir al supermercado, rendir actividad física para favorecer el bienestar de la mascota. Las rutinas que hablamos de, y los hábitos que hablamos también en los niños. Exacto, y el mismo cuidado que se hace de la mascota empieza a ser parte del día a día del adulto mayor. Claro, incluso a una edad mucho más avanzada empezamos a perder cierta motricidad y hay perritos, no sé si gatos, la verdad, lo que más he visto son perros que son entrenados especialmente para ayudarle a
cosas tan sencillas, a mover el carrito en el súper, a llevar la bolsa de mercado, qué sé yo. Incluso vi un video en el que el perrito detectaba una alarma y le llevaba incluso las pastillas que le tocaba tomarse. Entonces, de verdad, es algo increíble que hacen estos peluditos por nosotros. Exacto, los perros de alguna manera son seres que a través del condicionamiento aprenden distintas habilidades. Entonces, cuando son entrenados como perros guías para los adultos mayores, ayudan a gestionar distintas actividades como las que mencionan, reconocer una alarma, que eso implica, por ejemplo, la hora de la medicación, o reconocer Claro. una alarma que no solamente va a favorecer el paseo de él como mascota, sino la actividad física que necesita también realizar el adulto mayor como tal para estar saludable. Claro, la actividad física es fundamental porque luego de que pues llegamos a esa edad se tiende a ser muy sedentario. Estar sentado tomando tinto, jugando cartas, se vuelve una vida muy tranquila, por así decirlo, muy pasiva. Y hay algo muy importante, hay algunos adultos mayores que obviamente empiezan a tener dificultades y a perder capacidades de orden cognitivo. Entre esas pueden aparecer problemas de memoria y las mascotas sabemos que claramente, si de una forma reiterada salimos a pasear con ellas en el mismo entorno, reconocen el recorrido que lleva nuevamente al adulto a la casa. Entonces, por eso empiezan a tener los oficios como perros guías, que son fundamentales para la protección del mismo adulto. Claro, incluso se vuelven fundamentales para su vivir. Son una parte ya primordial de su día a día cotidiano. Se vuelven tan fundamentales que ni para ir al súper se pueden ir con ellos. Y lo más lindo es que estas mascotas nos lo reflejan todo ese amor, dándonos besos, jugando con nosotros, así a esa edad juguemos un poco más despacio, pero siempre vamos a encontrar, como en las mascotas, esa bonita causa de el amor que se siente tanto uno como ser humano frente a un cuadrúpedo como estos, como viceversa, ¿cierto? Sí, es muy importante porque el adulto mayor de alguna manera vuelve a recuperar la sensación de que es útil y que está nuevamente activo dentro de ese contexto familiar y social. Se comunica con nuevas personas porque al tener una mascota a su cargo, entonces empieza a crear nuevos vínculos de relación con otros que también pueden tener mascotas. Por eso nos damos cuenta que en el parque se pueden encontrar distintas personas que llevan su mascota a pasear y eso les ayuda a tener nuevos contactos con distintas personas. Les ayudan a gestionar indiscutiblemente las emociones y entre esas está la soledad. Ya no se sienten solos. La mascota es la compañía para ver televisión, la mascota es la compañía para comer y para estar todo el tiempo en casa. Ellas de alguna forma empiezan a jugar un papel entonces muy importante para nuestros adultos mayores o para las personas que de alguna manera están posteriores al retiro laboral. Es por eso y es de suma importancia de que no te tomes a la ligera la elección de una raza en particular, porque puede ser de que de ojo o de vista lo veas hermoso, lo veas divino, pero si no vas a tener la energía, el tiempo o el espacio para tener, digamos, qué sé yo, una raza gigante como es un Bull Mastiff, que es un perro de 70 kilos, deberíamos de buscar algo más acorde. En este caso aquí tenemos un Bulldog francés. Un Bulldog francés es una raza súper especial para tanto niños como adultos. También lo recomendamos para niños, ya que es un perro que carece del afecto del humano. Por si no lo sabías, Paula, el Bulldog francés y el Golden Retriever tienen una particularidad que siempre quieren caerle bien a su amo. Por eso siempre van a buscar hacer algo gracioso, ponerse patas para arriba para que le rasquemos la barriguita. Y para criterio personal me parece demasiado lindo la cara de un Bulldog francés con sus orejitas así paraditas. Ajá. De igual manera, no tendría que ser un Bulldog francés. Síguenos en el link que te vamos a dejar aquí abajo y danos la oportunidad de brindarte una asesoría completamente profesional para que cuando esta mascotica, sea francés, sea inglés, sea cocker o sea la raza que sea, llegue a tu vida y en verdad empiecen a construir momentos realmente únicos. Y no te olvides que este cachorrito y cualquiera que adquieras con nosotros va acompañado de un sistema de 6 meses de nuestro médico veterinario virtual, para que de esta manera no tengas ningún dolor de cabeza con la crianza de este nuevo mejor amigo. Entonces, Paula, no siendo más, te damos las gracias. Hasta aquí este tercer video de esta serie. Aún tenemos otros 2 más y como siempre te lo decimos,
déjanos aquí abajo en la caja de comentarios si quieres saber algo más sobre este tema o sobre cualquier otro, que con el mayor de los gustos te los vamos a resolver. Darle a la campanita es fundamental para que te llegue la notificación cuando subamos nuevo contenido, que de seguro va a ser de muchísimo valor para ti. Y como decimos aquí en Mascoriente con estos gorditos, más que mascotas, son familia. Dios los bendiga. Hasta luego.